Muy buenos días a todas, a todos ustedes, señoras y señores legisladores. Antes que nada, yo quiero iniciar mi intervención agradeciéndole a mi amigo, a mi compañero, el gobernador constitucional del estado de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, el que no nada más nos acompañe esta mañana, sino que haya sido el canal de interlocución con la legislatura para que este evento sea posible. Reconozco en el gobernador constitucional del estado su compromiso, su dedicación con el estado de Puebla, y aprovecho para reconocer y felicitar por el trabajo realizado al frente de los destinos del estado. Señor gobernador, el día de hoy, aquí en Puebla, pues vivimos o somos ya parte de un hecho histórico en la vida política del país. Un ejercicio como este, pues nunca se había dado antes. La costumbre señalaba que cuando se trataba de reforma constitucional, pues con trabajo y se mandaba por fax la comunicación, y casi de inmediato, a veces hasta sin que mediara sesión alguna, se regresaba la minuta ya aprobada a la Cámara o al Congreso de la Unión. Ahora son otros tiempos y el presidente de la República me ha instruido para ir. Secretario, si me lo permite, disculpe que lo interrumpa, le pido a mis compañeros legisladores de Acción Nacional puedan respetar esta mesa, la visibilidad de esta mesa electiva, si bien están en su derecho de sacar estas mantas y demás, les pedimos por favor puedan hacerlo abajito, por favor, para que puedan respetar. Y también a los compañeros legisladores de Morena les pido que tomen nuevamente sus lugares. Si me hicieran ese favor, todos los legisladores, tomar sus lugares, permitir escuchar al secretario de Gobernación dar su explicación. Posteriormente, cada coordinador de cada bancada legislativa tendrá la oportunidad de fijar posicionamiento. Por favor, compañeros de Morena, compañeros de Acción Nacional, todos legisladores, todo el mundo tiene derecho a la libre manifestación. Quiero pedirles a los compañeros de Morena que sean los primeros que le demos el lugar y el respeto que merece el secretario de Gobernación, ¿sí? Dejemos que los compañeros que decidan manifestarse lo hagan así. El secretario de Gobernación es una institución aquí presente y es fundamental el respeto que tenemos que darle. Por favor, compañeros de Morena, sean ustedes los que den el primer ejemplo. Segunda, le pedimos de la manera más atenta y respetuosa a los compañeros de Acción Nacional que nos permitan, a los compañeros de Acción Nacional, que tenga libertad la mesa directiva, que es la mesa del Pleno, que es, ustedes lo saben, nuestra máxima institución dentro del Pleno, y que se puedan manifestar. Pido respeto para el Pleno, para los invitados y, por supuesto, para el secretario de Gobernación. ¿Sí? Muchas gracias a todos, gracias por su comprensión. Señor secretario. Comentábamos que pues es un hecho histórico, este es un ejercicio inédito en la historia política del país, en los tiempos que afortunadamente
ya se ven lejanos y que seguramente no regresarán. La costumbre era que se avisaba del Congreso de la Unión que ya estaba la minuta y ni siquiera esperaban que físicamente llegara el documento. Prestos acudían al llamado e informaban que ya se había aprobado, incluso sin que mediara sesión alguna. Pero estos son tiempos nuevos, tiempos de escucharlos a todos, tiempos de dialogar con todos, tiempos de construir acuerdos políticos, tiempos de una nueva gobernabilidad, y por ello el presidente tomó la decisión, nos dio la instrucción de acompañar la minuta en los congresos locales, darle a los congresos locales el valor jurídico y constitucional que tienen, porque los congresos locales forman parte del Congreso, del Constituyente Permanente, las cámaras de diputados y de senadores y las cámaras locales. Son los congresos locales, los diputados locales, los representantes más cercanos al pueblo de sus estados. Recordemos que los diputados locales representan al pueblo, los diputados federales también, y los senadores representan a los estados de la federación. Por eso agradecemos el que se nos permita estar aquí con ustedes para comentarles en qué consiste el proyecto de decreto que en forma de minuta han recibido ya en esta Cámara de Diputados. Es básicamente una modificación al artículo 5º transitorio del decreto que da origen constitucional a la Guardia Nacional. El artículo 5º transitorio básicamente trata de la vigencia en la que las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Permanente estaría prestando servicios de seguridad pública a través de la Guardia Nacional. Y yo pues quiero aquí hacer un ejercicio de memoria de cuál es la historia de esta reforma. Hace algunos meses, el titular del Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, a diversas leyes secundarias, entre ellas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la ley que da origen a la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas. ¿Por qué se presentó una reforma a la ley secundaria? Porque a la fracción mayoritaria, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, integrada básicamente por las fracciones parlamentarias de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, que en senadores se añade la bancada o la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social. No nos alcanzaba para la mayoría constitucional que se requiere cuando de reforma constitucional se trata. Entonces se diseñó una propuesta que de alguna manera permitía que elementos del Ejército, que la Secretaría de Defensa Nacional tomara el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Y entonces se añadió un elemento más al ente administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El primero de ellos es el Ejército Mexicano, el segundo es la Fuerza Aérea Mexicana y ahora el tercero es la Guardia Nacional. Esta iniciativa fue aprobada, fue publicada y entró en vigor en los últimos días del mes de agosto. Sin embargo,
pues el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno que dialoga, que construye, y un buen día, el último día de agosto para ser exactos, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, se acerca y me dice que hay la posibilidad de iniciar un diálogo con la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y que pedía que pudiese yo abrir el espacio para una reunión de trabajo en la cual estarían presentes el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador de los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, el coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente, y el coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo, Alberto Anache. Accedimos y allí el dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que tenía o quería presentar una iniciativa de ley, pero no quería que la iniciativa, como otras tantas, pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa, y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional del PRI, estaría dispuesta a acompañar, si esa fuese la voluntad de la mayoría, acompañar la propuesta de la compañera de la Torre, y platicamos. Ellos ofrecieron construir junto con la fracción mayoritaria, pues la mayoría legislativa que se requería, y avanzaron. El día 2 de septiembre presentó ya formalmente la iniciativa la diputada Yolanda de la Torre, que era nada más un párrafo, era cambiar la fecha de vigencia o el plazo establecido en el quinto transitorio para que la Guardia Nacional pudiese prestar servicios de seguridad pública, plazo que fenecía en marzo del 2024. La propuesta consistía en que en lugar de que fuese marzo de 2024, se trasladara a marzo de 2028. Era una propuesta inteligente y viable, porque ahora reflexiono con ustedes que en el 2024, en marzo del 2024, pues sin duda alguna el país estaría inmerso ya en el proceso electoral rumbo a la renovación de pues la totalidad de los integrantes de los congresos federales y Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y desde luego a la elección presidencial, lo que hubiese sido o hubiese tornado prácticamente imposible la construcción de un consenso o de una mayoría constitucional. Una vez que se votó y se aprobó en Cámara de Diputados, la minuta pasó a la Cámara de Senadores, y allí fue otra vez volver a empezar. El senador Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, pues hizo también su tarea, y pudimos empezar a construir primero con los coordinadores de del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, con el coordinador del Partido del Trabajo, Gonzalo Yáñez, con la coordinadora del Partido Encuentro Social, Sacil de León, y ya se añadieron a esta construcción de acuerdos algunos senadores del PRI y otros del PRD. Y lo que ellos propusieron fue
algo que en técnica legislativa, entiendo, se llama adenda, que era, pues desde la óptica de los senadores, perfeccionar la iniciativa. Participaron en la redacción de la propuesta, entre otros, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, la senadora Silvana Beltrones, el senador Manuel Ayorbe, senador Erubiel Ávila, el senador Miguel Mancera. Y se llegó a un acuerdo, a un consenso, y entonces se sometió a votación la propuesta, y esta fue aprobada por una mayoría constitucional de 87 senadores. Se requerían 85, votaron a favor de la propuesta los senadores, 9 de los senadores de la fracción parlamentaria del PRI y 2 de los senadores integrantes de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Qué contiene finalmente la minuta que pasó o regresó a Cámara de Diputados? Pues contiene o ratifica que el plazo, en lugar de vencer el 24, fenece en 2028. Pero se fijan una serie de reglas para regular de alguna manera el actuar de la Guardia Nacional y en consecuencia de la Fuerza Armada Permanente en términos de la prestación de servicio de seguridad pública en todo el país. Entonces, dice ahora el artículo 5º transitorio que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, podrá actuar. El presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública conforme a lineamientos que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había validado con anterioridad. ¿Cuáles son esos lineamientos? Pues que sea extraordinario, que sea regulada, que sea fiscalizada y que sea subordinada y complementaria. Pero adicionaron un párrafo que dice que, y este es el párrafo quizá más importante de toda la reforma, dice: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. ¿Por qué es el párrafo más importante? Porque entonces, con esta definición, implícitamente se entiende que si la interpretas en términos de las reformas legislativas que integran a la Guardia Nacional como parte, como un ente administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya puede la Fuerza Armada prestar sin ninguna restricción tareas o realizar tareas de seguridad pública en todos los estados del país. Y esto le da el soporte constitucional necesario, permite que sea el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional quien organice los trabajos y coordine los trabajos en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional y que sea un ente administrativo que dependa forzosamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se hicieron otras adiciones, como es el que estas tareas tienen que llevarse a cabo en estricto respeto a los derechos humanos y que se respeten las tradiciones de nuestros pueblos originarios, de las comunidades indígenas, y se establece una serie de mecanismos para que, uno, se cree a partir del próximo año un fondo que tendrá carácter de permanente para que con eso se pueda ir apoyando a los estados y a los municipios y que vayan fortaleciendo a las policías estatales, municipales, o que en los municipios donde no las hay vayan conformándose nuevamente policías civiles que paulatinamente, conforme vaya avanzando la capacitación, el equipamiento, puedan ir
retomando las tareas de seguridad pública, y entonces la Guardia Nacional vaya paulatinamente también regresando a las tareas que normalmente le corresponden a los elementos de las Fuerzas Armadas. Se impone la obligación, bueno, primero se crea una comisión bicameral que va a ser la encargada de vigilar de alguna manera, de supervisar todo un cronograma de actividades. ¿De dónde se va a financiar este fondo del que hablamos? Pues se va a financiar del dinero que hoy existe en cuentas que están congeladas y que son recursos de procedencia ilícita, básicamente de la delincuencia organizada, de la extorsión, del secuestro. Al día de hoy hay más o menos 27,000 millones de pesos depositados en esas cuentas, y que si no se inicia un procedimiento, pues van a ir también paulatinamente quedando en poder de las instituciones bancarias. Por eso ya Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que va a permitir a la Secretaría de Hacienda disponer de esos recursos y crear el fondo permanente para financiar las actividades tanto de la Guardia Nacional como las de capacitación y formación de policías municipales y estatales. Cámara de Diputados aprobó que esos recursos, el 40% vayan directamente a las Secretarías de Defensa y Marina, y el restante 60%, 30% irá a los gobiernos de los estados, y el restante 30% a los gobiernos municipales, con la obligación de aplicarlos a lo que ya hemos comentado, para recuperar o para fortalecer a las policías municipales y estatales según sea el caso. Se impone finalmente la obligación, ahora sí constitucional, de que los estados y municipios, para que puedan acceder a esos fondos, tienen que presentar evaluaciones y propuestas de manera semestral ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Algunos me dirán, eso ya existía. Bueno, pues sí existía, pero no existía como una obligación constitucional. Ahora ya es como tal. Al no existir como una obligación constitucional, pues yo les digo que no hay, a la fecha, en los 3 años que ya tienen vigencia la Guardia Nacional, pues no hay ningún solo reporte que hayan presentado estados o municipios al Secretariado Ejecutivo. Por eso ahora se regula constitucionalmente y se pone la obligación de que sea permanentemente fiscalizado el recurso del fondo. Se trata pues de ir recuperando a nuestras policías municipales y estatales, que en muchos casos no es el caso del estado de Puebla, porque aquí pues se ha venido construyendo de otra manera, o se ha venido recuperando la seguridad pública. Cuando el gobernador Barbosa tomó posesión del gobierno del estado, Puebla, para dejarlo ahí en el contexto, pues estaba creo que en el 3º o el 4º lugar en cuanto a incidencia delictiva, tomando como parámetro los 32 estados del país. Ahora, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está en el lugar 17 o 18, y ya hay una baja considerable en la mayoría de los delitos de alto impacto. De hecho, homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a transporte de carga, han venido significativamente a la baja en el estado de Puebla. Solamente dispara un poco la cifra el reporte de que es la 4ª o 5ª entidad donde todavía es alta la incidencia en el robo a vehículo automotor. Yo creo que el esfuerzo que el gobernador y que todos los poblanos, porque esta tarea sí conduce el gobernador y él planea, pero significa la participación de toda la sociedad, ha sido un esfuerzo extraordinario, y pues ya ahora Puebla es otro, ya hay certeza, incluso para la inversión que ha venido a detonar
nuevamente el crecimiento económico en el Estado, y por eso yo me precio de ser su amigo, pero aquí reconozco y felicito al gobernador Miguel Barbosa por su trabajo. Por su compromiso, y por su compromiso no nada más con Puebla, sino con el país. Terminaría contándole la anécdota que yo le llamé hace como 10 días y le comenté que el presidente nos hacía este planteamiento y que me pedía que lo platicara con todos los gobernadores y después lo hiciéramos con los dirigentes o los de la Junta de Gobierno o de coordinación de cada una de las diputaciones locales. No había yo terminado de decírselo y me dice, pues yo respeto mucho la autonomía de los poderes, pero espero no equivocarme, ten la seguridad de que Puebla va a apoyar esta reforma constitucional. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.